Uno de los grandes errores que nosotros cometemos en todos nuestros procesos sociales, comerciales, es que nosotros somos de resultados inmediatistas y multitudinarios. Nos gusta mucho ver que las cosas que hacemos tienen mucha gente detrás y que el resultado es inmediato. Y resulta que nosotros hemos olvidado que en el Señor, que en Dios hay una pedagogía, y es que se enseña que las cosas de Dios no suelen ser multitudinarias, nunca empiezan así, ni son inmediatas tampoco. Las cosas en el Señor son de procesos. Y ahí en el proceso donde nosotros nos reventamos. Porque como nosotros quisiéramos ver de una vez el resultado de las cosas, que si usted reza un Padre Nuestro por un milagro, que inmediatamente el milagro tendría que producirse. Pero con el Señor todo es procesual, con el Señor todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, todo tiene su decantación. Incluso se necesita que cada persona su corazón lo disponga y lo prepare para que pueda vivir aquello que está esperando de parte de Dios. Uno puede llegar a pensar, yo no sé si ustedes conocen cuál es el origen de las manifestaciones de Dios, cómo empezó Dios a manifestarse al mundo. Las manifestaciones de Dios no fueron multitudinarias. La primera manifestación de Dios fue a una sola persona, a una solita, a Abraham. A un solo hombre Dios se le apareció, a Abraham. Y con Abraham empezó poco a poco a conformar un pueblo que lo fue conociendo. Pero no empezó ni siquiera con una familia, empezó con una sola persona. Y Abraham era el encargado de ir transmitiendo poco a poco ese conocimiento y ese acercamiento al único Dios verdadero. Cuando Dios elige a su pueblo, el pueblo que Dios eligió era el pueblo más pequeño de aquella época, un pueblo que era insignificante desde el punto de vista militar, político, social. Era un pueblo que no tenía ejército, no tenía estructura política, no tenía comercio con nadie. Era un pueblo de campesinos, eran pastores. Y Dios empieza también con ellos a hacer un proceso. Aquí la palabra clave, que yo espero que no olvide usted nunca, es el proceso. Y si usted quiere ver resultados en su vida, tiene que disciplinarse y hacer procesos. La gente tiene la idea común de que los asiáticos son gente súper inteligente, que los asiáticos son muy inteligentes. Los asiáticos no son más inteligentes que nosotros. Lo que pasa es que los asiáticos son más disciplinados que nosotros. Eso sí lo tienen ellos. Y a los japoneses los enseñan a ser muy disciplinados y por eso rinden tanto. Y los chinos son muy disciplinados. Y el que quiera ser un buen deportista y quiera ir a los olímpicos, desde pequeño los empiezan a disciplinar y a hacer el proceso. Usted quiere ver en su vida algo, haga proceso y no lo corte. Si corta el proceso, interrumpe la obra de Dios en su corazón y en su casa. ¿Cuántas veces uno quisiera ver resuelto de manera inmediata una dificultad, por ejemplo, esponsal, familiar? Ustedes dos como esposos tienen un problema muy serio. De pronto alguno de los dos reconoce que se equivocó y le dice al otro, perdóname, y espera que habiendo dicho perdóname, ya todo quede sano, como si no hubiera pasado nada. Hermanos, no. Incluso después de haber pedido perdón, se necesita hacer el proceso de la sanación del corazón. Y eso es lento. No puede usted esperar como que ya te pedí perdón. Ven, acuéstate conmigo enseguida. Ven, sonríe conmigo. Ven, déjate abrazar. Hermanos, no, eso no es así.
El perdón es apenas el inicio del proceso, apenas el inicio, no es el culmen del proceso. Por eso el Señor hoy, también en la profecía de Sofonías, habla cómo Él dejará lo que llama la Sagrada Escritura un resto. ¿Qué es un resto? La mínima porción de todo un pueblo que fue capaz de seguir permaneciendo fiel a Dios. Dice aquí, dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. Y este resto de Israel no hará más el mal, no mentirá, ni habrá engaño en su boca. No habrá quien los inquiete, el resto. Por eso, cuando uno quiere que su familia se convierta, ¿quién tiene que convertirse en la familia? Uno. El resto. A veces uno no da pasos porque uno dice, no, es que en mi casa nadie camina. Y entonces va uno es al ritmo de ellos y no sigue uno su propio ritmo, su propio caminar en el Señor. Hay gente que se desanima de hacer procesos en su propia familia porque a lo mejor no responde el otro. Es que los hijos no responden, es que mi mujer no responde, mi marido no responde. Y entonces como no responden, pues yo voy a dejar tirado todo. Cuando Dios quiere salvar un pueblo, empieza por una persona. Cuando Dios quiere salvar una familia, empieza por una persona. Usted, hágale. Sea usted el instrumento de salvación. Pero cuando usted le dice al Señor, Señor, yo quiero que tú salves mi familia, al primero que va a salvar es a usted que está haciendo la oración. Pero si usted tira la toalla, usted ha roto el puente entre su familia y Dios. ¿No ve que el único puente que hay, el único vehículo comunicante que hay entre su familia y Dios, posiblemente es usted nada más, que es el único que hace oración, que es el único que trata de ser fiel a Dios, que es el único que no quiere hacer el mal, que es el único que no miente ni tiene engaño en su boca? Debe haber alguien que no lo haga. Porque si seguimos viviendo con esa mentalidad de que aquí todo el mundo miente, que aquí todo el mundo engaña, pues entonces yo también lo voy a hacer. Esa es una mentalidad nefasta. Y todo el mundo se pega de ella para justificar su propio mal. Ay, es que como todo el mundo roba, es que como todo el mundo miente, entonces yo también lo voy a hacer. Debe haber un resto. El resto es que debe haber un mínimo. Debe haber alguien que sea capaz de decir, yo no voy a seguir el mismo comportamiento de los demás, aunque fuera uno solo. Por eso el Señor lo dice, dejaré un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. Ese resto no hará más el mal, no mentirá, ni habrá engaño en su boca, y no habrá quien lo inquiete. ¿Quién es el resto de su casa? ¿Cuántos son en su casa? Suponga que son 5. ¿Quién es el resto de su casa? Por lo menos 1 de 5 tiene que ser el resto. Uno que marque la diferencia. Eso es el resto. Alguien que diga, si aquí, en esta casa, todo el mundo grita, todo el mundo es violento, todo el mundo es grosero, si aquí lo que hay es patanería, mal ambiente, entonces debe haber alguien que diga, yo voy a marcar la diferencia y yo no voy a seguir el mismo curso y el mismo ritmo de los demás. Cuando usted se convierte en el resto de Dios, con usted solito, Dios puede hacer una gran obra en su casa. Pero si usted se suelta de Dios y deja de ser el resto y se pega a la multitud, entonces ya en esa familia todos van camino a la perdición. Que en mi casa nadie reza, yo sí lo voy a hacer.
Que en mi casa nadie lee la palabra de Dios, pues yo sí lo voy a hacer. Que en mi casa no les gusta venir a misa, pues yo sí lo voy a hacer. Yo voy a marcar la diferencia. Y agárrese porque se van a ir contra usted. Que es que tú te las tiras de más santo, que tú eres aquí el más perfecto, que como tú rezas crees que eres mejor que los demás. Párese en la cabeza, diga lo que le dé la gana. Pero voy a marcar la diferencia. Voy a marcar la diferencia. Debe haber alguien que marque la diferencia y que sea distinto. Debe haber alguien que esté dispuesto a tener un comportamiento distinto al del común de las personas. Que todo mundo roba, pues yo no. Que todo mundo miente, pues yo no miento. Que todo mundo es promiscuo, pues yo no. Debe haber alguien que diga, yo no. Estoy en el camino y quiero hacer las cosas distintas. Y siempre esa persona que haga las cosas distintas puede tener dos efectos, risa o miedo. La persona que hace las cosas distintas produce esas dos cosas, risa para burlarse de él o miedo porque se vuelve confrontador en la medida en que uno descubre que hay alguien que es capaz de vivir distinto. Y todo el que vive distinto siempre produce temor. Porque a nadie le gusta que nadie viva distinto. Entre amigos borrachos no quieren que haya ninguno sobrio. Si tú no bebes con nosotros, tú no puedes estar con nosotros. Pidámosle al Señor entonces que podamos ser ese resto suyo, con quien Él puede hacer y empezar una obra de salvación. Amén.